Resulta que ese pícaro, galeote convicto y falso titiritero, Ginés de Pasamonte, alias Ginesillo de Parapilla, alias Maese Pedro, está escribiendo un libro sobre su propia vida. ¿Está terminado el libro?, pregunta Don Quijote, y Ginés le contesta: ¿Cómo va a estarlo si mi vida aún no termina? Esta es la última pregunta de Cervantes. ¿Quién escribe los libros? ¿Y quién los lee? ¿Quién es el autor del Quijote? ¿Un tal Cervantes, más versado en desdichas que en versos, cuya Galatea ha leído el cura que hace el escrutinio de los libros de Don Quijote? ¿Un tal de Saavedra, mencionado por el cautivo con admiración en razón de los hechos que cumplió y todo por alcanzar la libertad? Cervantes, como Don Quijote, es leído por los personajes de la novela Quijote, libro sin origen autoral y casi sin destino. Agonizante apenas nace, reanimado por los papeles del historiador arábigo, Cide Hamete Benengeli, que son vertidos al castellano por un anónimo traductor morisco y que serán objeto de la versión apócrifa de Avellaneda. Puntos suspensivos. El círculo de las lecturas se reinicia. Cervantes, autor de Borges. Borges, autor de Pierre Menard. Pierre Menard, autor del Quijote. Cervantes deja abierto un libro donde el lector se sabe leído y el autor se sabe escrito, y se dice que muere en la misma fecha, aunque no en el mismo día, que William Shakespeare. Eduardo Lizalde me contaba ayer que Augusto Monterroso sostiene que ambos eran el mismo personaje, que las prisiones y deudas y combates de Cervantes fueron ficciones que le permitieron disfrazarse de Shakespeare y escribir su obra de teatro en Inglaterra, en tanto que el comediante Shakespeare, el hombre de las mil caras, el Lon Chaney isabelino, escribía el Quijote en España. Esa disparidad entre los días reales y la fecha ficticia de una muerte común permitió al espectro de Cervantes trasladarse a Londres a tiempo para volver a morir en el cuerpo de Shakespeare. No sé si se trata del mismo personaje, pues los calendarios en Inglaterra y España nunca han sido los mismos, ni en 1615, ni hoy. Pero sí estoy convencido de que se trata del mismo autor, del mismo escritor de todos los libros, un polígrafo errabundo y multilingüe llamado, según los caprichos del tiempo, Homero, Virgilio, Dante, Cervantes, Cide Hamete Benengeli, Shakespeare, Sterne, Goethe, Poe, Balzac, Lewis Carroll, Proust, Kafka, Borges, Pierre Menard, Joyce. Es el autor del mismo libro abierto que, como la autobiografía de Ginés de Pasamonte, aún no termina. Con otras palabras, Mallarmé diría lo mismo que el pícaro de Parapilla. Un libro ni empieza ni termina. A lo más, hace como si... Joyce es un novelista del Renacimiento que dialoga íntimamente mientras se pasea por las plazas italianas con Nicolás de Cusa, Giordano Bruno y Giambattista Vico. Pero también Homero, el primer Aeda de Occidente, y James Joyce, el último, son el mismo ciego y escriben el mismo libro abierto, el libro de todos, de tutti, de Allais, de tout le monde, de everybody. Here Comes Everybody. El título original de Finnegan's Wake es en sí un programa de libro abierto, de escritura común. Joyce retiene ese "aquí vienen todos" como uno de los significados de H.C.E., iniciales de su personaje, el soñador proteico H.C. Earwicker. ¿Y qué sueña Earwicker en la larga noche de la estela fúnebre y festiva del héroe popular Tim Finnegan, muerto en apariencia al caer de una escalera y resucitado de su sueño mortal durante su propio velorio, cuando los dolientes festejantes le rocían con el buen whisky irlandés? ¿Qué sueña? Lo sueña todo, pero lo sueña como una escritura total. Cervantes y Joyce son los dos ejemplos supremos mediante los cuales la ficción moderna en sus extremos totaliza sus intenciones y se reconoce a sí misma. Sus palabras, aunque las separan 3 siglos,
son las palabras iniciales de la novela Alfa, Omega y Omega, Alfa. En Cervantes y en Joyce es particularmente agudo el conflicto de la gestación verbal, la lucha entre la renovación y el tributo debido a la forma anterior. En ellos, la épica de la sociedad en lucha consigo misma es también la antiépica del lenguaje en lucha consigo mismo. En ellos, el destino de las palabras es su origen, y el origen de las palabras es su destino. Y las palabras iniciales de los libros que abren y cierran el ciclo novelesco, que va del siglo XVII a nuestros días, superan el conflicto porque instalan la crítica de la creación dentro de sus propias páginas. En Don Quijote, como hemos visto, esa crítica de la creación es una crítica de la lectura. En Ulises y en Finnegan's Wake es una crítica de la escritura. De la crítica de lo leído a la crítica de lo escrito. De Cervantes a Joyce, víctimas y verdugos de sus propios libros, ambos ahorcajadas entre un orden moribundo y una aventura naciente. Ambos educados en la cultura de la contrarreforma y por ello, cargados de las benditas contradicciones que impiden a un Defoe, a un Thackeray o a un Galsworthy debatirse en la fructífera duda de amar lo que combaten. Ambos surgidos de países excéntricos, de países devorados y desvelados por la reflexión sobre su propio ser, España e Irlanda, Hispania y Hesperia, dueñas de la misma raíz, tierras de la doble estrella, Venus, Hesperes, primera luz del crepúsculo y última luz del alba. Venus, estrella espejo, gemela de sí misma, brillando sobre los pueblos de las tierras de las vísperas, España e Irlanda, tierras del eterno velorio, tierras de la espera. Cervantes desenmascara la épica medieval y le impone los sellos de la lectura crítica. Joyce desenmascara la épica total de Occidente, de Odiseo a la Reina Victoria, y la marca con las heridas de la escritura crítica. Sin embargo, tanto Cervantes como Joyce deben servirse de un orden previo de referencias a fin de apoyar en él la materia revolucionaria de sus obras. La novela de caballería en Cervantes, el mundo clásico de la epopeya homérica y el mundo de la escolástica medieval en Joyce. Ambos viajan a las fronteras de la certeza previa a la edad crítica. Quizás sin decirlo, la añoran, pero ambos rechazan la crítica circunstancial o inmediata que el orden moribundo o el orden naciente podrían proponerles para limitarse a la crítica de la creación literaria como lectura y como escritura. Su crítica es primero la del universo verbal impreso, novedad relativa para Cervantes, gastado palimpsesto para Joyce. Por la inocente rendija paródica de la épica caballeresca se cuela la crítica de todos los fundamentos del orden medieval. Y por encima de la odisea tragicómica y de la summa festiva de Joyce, se dibuja el aura de cuanto ha sido grave y constante en la historia del mundo post-renacentista. De esta concentración en lo leído y lo escrito nacerá una crítica más corrosiva, más lacerante que cualquier manifiesto de los mundos que Cervantes y Joyce, instantánea y simultáneamente, entierran y anuncian. Quijote's Wake, o el ingenioso hidalgo Don Finnegan de Irlanda. Ambos partícipes del Wake joyciano, funeral y resurrección en una sola palabra, que así adquiere esa espantable dilatación de ciertos frescos renacentistas. Wake, funeral, carnaveral, festival fúnebre, vigilia de los muertos y despertar de la pesadilla, profunda noche y luminosa aurora, conexión verbal de principio y fin, the womb, the tomb, vientre y tumba de las culturas. Los libros de Cervantes y de Joyce nos ofrecen, con una desesperada convicción, el reducto humano de las palabras para decirnos, si todo ha de morir, muramos sin renunciar a lo único que aún puede ser nuestro, porque es lo único que es de todos, las palabras. Y si todo ha de vivir de nuevo, no viviremos sin nuestras palabras enterradas, resucitadas, salvadas, renovadas, combatidas para devolverles, anunciarles o encontrarles un sentido, y sobre ellas
fundar otra vez, o por última vez, la oportunidad de la existencia. Mejor que nadie lo ha dicho Octavio Paz. Dales la vuelta, cógelas del rabo, azótalas, inflalas, pínchalas, suérveles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, desplúmalas, destrípalas, arrástralas. Hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. Loco de la lectura, ¿qué hace Don Quijote sin tragarse todas las palabras? Locos de la escritura, ¿qué hace Joyce sino darles la vuelta, cogerlas del rabo, destriparlas y desplumarlas? Shem y Shaun, los hijos metamórficos de la saga irlandesa de Finnegan, hablan e imaginan que son árbol y piedra. No son árbol y piedra todavía porque hablan. Porque hablan, Don Quijote y Sancho no son ideal y realidad, espíritu y materia, sino precisamente Don Quijote y Sancho. Creaciones de las palabras, nombres que son acto, que son verbo y que sin las palabras se desvanecerían en el campo de Montiel, menos reales en su abstracción simbólica que cualquier gigante llamado Serpentino de la Fuente Sangrienta.